Bueno, vamos ahora con las articulaciones del miembro inferior. Estas articulaciones vamos a empezar a verlas y a conocerlas desde proximal hacia distal. Ya vimos independientemente cada uno de los huesos del miembro inferior y detallamos sus características anatómicas. Ahora vamos a ver cómo estos huesos se unen entre sí para conformar estas diferentes articulaciones. Bueno, y empezando de proximal a distal, como dijimos, vamos a empezar primero con las articulaciones que encontramos a nivel de la cintura pélvica. Recordemos que la cintura pélvica es todo eso que vemos en la radiografía y está conformada por lo que va a ser el sacro, aquí atrás, los coxales o huesos ilíacos al lado y lado, y la epífisis proximal del fémur. Y conociendo estas articulaciones podemos de entrada inferir los nombres de ellas. De la articulación entre el sacro y el hueso coxal se conocerá como la articulación sacroiliaca. Recordemos que ese hueso también se conoce como el ilíaco, entonces será articulación sacroiliaca. Sería toda esta línea articular que vemos acá, al lado y lado. Muy común y muy importante porque es fácil encontrar pacientes que sufren de la famosa sacroileitis. De la sacroileitis, itis sabemos que viene de inflamación. La sacroileitis será la inflamación de la articulación sacroiliaca, una inflamación a ese nivel. Vamos a tener la articulación esta acá adelante, entre los dos pubis, se conoce como la sínfisis del pubis. Vamos a tener esta otra articulación acá, vamos a borrar para que veamos muy bien esas líneas articulares. Entonces aquí tenemos la sacroiliaca, aquí tenemos la articulación de la sínfisis del pubis y esta otra articulación que conoceremos como la articulación coxo, entre el hueso coxal, femoral, entre el hueso femoral, articulación coxofemoral. Y adicional vamos a agregar una última articulación que realmente pertenece más a la columna vertebral, pero que me parece importante que la mencionemos en este capítulo, que es la articulación entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. O sea que esa articulación la llamaremos la articulación lumbo-sacra. Articulación lumbo-sacra. Empecemos con esa. Entonces, primero, la articulación lumbosacra es una articulación, como le dije, que se da entre la quinta vértebra lumbar, aquí la vemos, entre L5 y el sacro. Aquí vemos el sacro. Esa articulación es un tipo de articulación denominado anfiartrosis. Es una articulación semimóvil, que como característica tiene que el grado de articulación entre estos dos huesos, si vemos acá la columna lumbar y trazamos una línea recta que atraviese toda la columna lumbar versus una línea recta que atraviesa el sacro, vamos a ver que entre estos dos huesos se da un grado de inclinación que se proyecta hacia adelante o un ángulo de inclinación hacia adelante. Ese ángulo mide alrededor de unos 140 grados. Y esa proyección hacia adelante, muy importante conocerla, se conoce como el promontorio. Promontorio. Ojo con el promontorio, porque cuando volvamos a hablar de los estrechos pélvicos, el estrecho pélvico superior, vamos a mencionar el promontorio. Y en las maternas, las mujeres en embarazo, es muy importante que cuando se evalúe la pelvis se inspeccione si se palpa o no el promontorio, porque un promontorio palpado durante un tacto vaginal ya nos habla de una pelvis estrecha. Entonces es una de las estructuras anatómicas que hay que conocer para cuando estemos en ginecobstetricia atendiendo partos, poder evaluar esos estrechos pélvicos. Bueno, esta articulación tiene ciertos medios que la fijan y la estabilizan. Dentro de esos creo que ya mencionamos varios cuando hablábamos de la columna vertebral. Recordemos por ejemplo el disco intervertebral, que es un fibrocartílago que se une entre las vértebras, tiene un anillo fibroso, un anillo pulposo o un núcleo pulposo que me ayuda a fijar ambas vértebras en su posición.
Pero además de este disco intervertebral vamos a tener unos ligamentos extracapsulares que me van a estabilizar esta articulación, como estos que vemos acá. Miren que se extiende desde la quinta vértebra lumbar hasta las alas del sacro. Por eso este ligamento lo vamos a llamar el ligamento lumbosacro. Mírenlo ahí a un lado y mírenlo acá al otro lado. Y vamos a tener otro ligamento que viene de esas apófisis transversas de la quinta vértebra lumbar hacia el ilion, al lado y lado. Por eso es el ligamento, se va a llamar el ligamento ilio-lumbar. Entonces, ojo con estos dos ligamentos que son ligamentos extracapsulares que también me van a ayudar a estabilizar esta articulación. Siguiente articulación que encontramos en la cintura pélvica, la articulación sacro-ilíaca. O sea que es una articulación que se da entre el hueso sacro. Recordemos que al lado y lado de las alas del sacro vamos a tener unas carillas articulares para el hueso coxal y el hueso ilíaco. Recordemos que a nivel del ilio vamos a tener una carilla articular que se conoce realmente como la carilla auricular porque tiene forma como de orejita. Esa carilla auricular se articula con la carilla articular del sacro y me forman la articulación sacro-ilíaca. Nuevamente me devuelvo la radiografía, borremos lo que tenemos aquí. Esta sería la articulación, la línea articular de la articulación sacro-ilíaca al lado y lado. Acuérdense que si se inflama esa articulación, a la inflamación la vamos a denominar sacroileitis. Muy bien. Es una articulación denominada o clasificada como una diartroanfiartrosis. Realmente es una anfiartrosis. Di viene de dos. Vuelvo a la radiografía, es porque tenemos una a un lado pues, y la otra a otro lado. Entonces por eso se conoce como diartroanfiartrosis. Es una doble anfiartrosis. Ya conocemos las superficies que se articulan entre sí, ahí están señaladas en el dibujo. Y tiene unos ligamentos estabilizadores. Esta articulación va a tener cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, y adicional del líquido sinovial y esa cápsula articular con la membrana sinovial vamos a tener ligamentos que la refuerzan, que van a ser este que vemos aquí adelante. Se conoce como el ligamento sacroiliaco anterior, pues porque va desde el sacro hasta el hueso ilíaco. Sacroiliaco anterior. Así como vamos a tener ligamentos sacroiliacos anteriores, si yo volteo esa pelvis y la veo desde atrás, también voy a ver unos ligamentos sacroiliacos posteriores. Entonces miren aquí la cresta sacra media y sobre los agujeros sacros posteriores se van a insertar esta serie de ligamentos que se dirigen desde el sacro hasta el ilíaco. Estos serán los ligamentos sacroiliacos posteriores. Este ligamento de hecho es un poco más complejo. Es un ligamento que tiene varios fascículos, 4 fascículos en total, 3, 1, perdón, es el número 2, 3, este sería el número 4. Cada fascículo tiene un nombre. Está el ligamento superior, el ligamento vago sería el segundo fascículo, el ligamento de Saglas sería el tercer fascículo y el ligamento de Bichat sería ese cuarto fascículo. El ligamento de Saglas se destaca porque es el fascículo más fuerte y resistente de todos estos ligamentos o de estos fascículos del ligamento sacroiliaco posterior. Bueno, nuevamente miren en esta imagen, este sería el ligamento sacroiliaco anterior. Y esta articulación, además de tener esos ligamentos que son articulares, que son engrosamientos propios de esa articulación, va a tener otros dos ligamentos que refuerzan esa articulación a distancia. Se conocen como los ligamentos accesorios y son estos dos que vemos aquí abajo. Miren que la articulación estaría por aquí arriba. Y como esos ligamentos están allá abajo, por eso los denominamos los ligamentos a distancia o ligamentos accesorios o extracapsulares. Son dos, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Y miren que es muy fácil de reconocer. Sacro, porque se dirigen desde el sacro, miren aquí el sacro, y se dirigen hacia la espina isquiática
o la tuberosidad isquiática. Entonces este de acá será el sacro espinoso, espina isquiática, y este de aquí abajo será el ligamento sacro tuberoso, que llega hasta la tuberosidad isquiática. Sacro tuberoso, sacro espinoso. Entonces miren que esos dos ligamentos también son muy fáciles de reconocer. Mírenos en estas dos imágenes. Este sería el sacro tuberoso y miren por allá escondidito el sacro espinoso. Ojo con estos dos ligamentos, porque gracias a esos dos ligamentos es que podemos mantener el sacro fijo hacia adelante. Si yo tuviera una ruptura, una lesión de estos dos ligamentos, ¿qué pasaría con el sacro? El sacro se levantaría. Entonces estos dos ligamentos me fijan el sacro en una posición más anterior y previenen la inclinación posterior del sacro. Bueno, tercera articulación que tenemos en la cintura pélvica, vamos a tener la sínfisis del pubis. Y en la sínfisis del pubis sería esta articulación que vemos acá, vemos que es la unión de ambos huesos púbicos hacia adelante. Esa articulación es un tipo de articulación conocida como una anfiartrosis. Me permiten cierto grado de movimiento y más en las mujeres. Van a tener también unos ligamentos que la refuerzan, que va a ser el ligamento superior, ligamento inferior, ligamento anterior y ligamento posterior. Tal cual así se llaman, no es que tengan nombres especiales, a excepción del ligamento inferior, que sería este de acá, que miren que la forma que tiene le permite dar como unas características arqueadas, por eso se conoce también como el ligamento arqueado. Es el único que digamos que varía en nombre. Aquí vemos el ligamento de la sínfisis del pubis superior, pues aquí me quitaron el anterior y por allá atrás estaría el posterior. Esa sínfisis del pubis se va a caracterizar porque también entre las dos superficies articulares va a haber un fibrocartílago interpuesto. Y ese fibrocartílago interpuesto, además de permitirme mantener fija esa unión entre ambas sínfisis del pubis, se va a caracterizar porque va a tener unos receptores o va a ser un cartílago con una alta cantidad de receptores hormonales. Y esos receptores hormonales van a ser importantes en las mujeres en embarazo, ya que cuando se dan un alto flujo hormonal de progesterona y estrógenos, ese cartílago empieza a relajarse y el relajarse le permite a esa sínfisis del pubis aumentar su distancia para aumentar así el tamaño de la pelvis. Bueno, una vez tenemos unidas todas estas articulaciones, vamos a tener que se van a formar entre todas estas estructuras un anillo, del cual ya habíamos hablado. Ese anillo se conoce como el anillo pélvico. Ojo, a su vez, ese anillo pélvico me va a formar el estrecho pélvico superior. ¿Quién conforma ese anillo pélvico o estrecho pélvico superior? Todas esas estructuras que vemos ahí bordeadas por esa línea de color. Entonces en la línea naranjada vamos a tener el famoso promontorio, hacia los lados las alas del sacro, la línea verde que vemos ahí. Luego recuerden la línea arqueada de la cara interna de los huesos coxales. Y por último acá tenemos hacia adelante la línea en azul que me representa esta porción de la pelvis, que sería la línea o la rama iliopubiana. A nivel de esa rama iliopubiana, esto no se los había mencionado anteriormente, pero posterior a esa línea rama iliopubiana hay una pequeña línea que se continúa con la línea arqueada que se llama la línea pectínea o de Pecten. Entonces, por si ven este nombre, pero con que me digan línea iliopubiana o rama iliopubiana es válido. Y hacia adelante vamos a tener pues la sínfisis del pubis.
Entonces, ojo con todas las estructuras que me conforman el anillo pélvico o estrecho pélvico superior. Ahí lo vemos otra vez. Promontorio, alas del sacro, línea arqueada, rama iliopubiana y sínfisis del pubis hacia adelante. Se ve muy bien y vuelvo y les menciono, esas articulaciones o este anillo pélvico hay que buscarlo muy bien en las radiografías que tomemos de los pacientes, de las radiografías pélvicas en los pacientes que sufren accidentes de tránsito. Sabemos que alguna alteración en ese anillo, como por ejemplo lo estamos viendo en este paciente, me puede hablar de una fractura que llevaría a una pelvis inestable. O por ejemplo, como lo vemos en este paciente, miren que acá se nota cómo hay una luxación de la articulación de la sínfisis del pubis, cómo se nota por acá una fractura de la rama iliopubiana y también por acá probablemente ese espacio articular entre el sacro y el ilion está muy aumentado. Probablemente aquí también haya una luxación de la articulación sacroiliaca. Este paciente, o mírenlo acá, se ve también mejor a este otro lado. Este paciente tiene una pelvis inestable. Bueno, más o menos ahí la imagen que me detalla cómo estaría la pelvis de este paciente. Aparte, ya cuando sobrepasamos o miramos ese estrecho pélvico superior hacia abajo, vamos a ver otro estrecho, que es el estrecho pélvico medio. Ya también habíamos hablado de él. Ese estrecho pélvico medio se da entre las dos espinas isquiáticas. Y acuérdense que de los 3 estrechos que tenemos en la pelvis, este es el más estrecho de todos. O sea que este es el punto más crítico por donde debe pasar los bebés durante el canal del parto, el trabajo de parto. Entonces este es el estrecho que más tenemos que ir a buscar cuando hacemos tactos vaginales y estamos atendiendo un parto. Medir la distancia entre las dos espinas isquiáticas. Y por último, yéndonos más hacia abajo y seguimos esa línea verde y seguimos toda esa línea verde, vamos a ver que en la parte más inferior tenemos un último estrecho que se conoce como el estrecho pélvico inferior. Ya también lo habíamos mencionado. Ya hemos visto que el estrecho pélvico inferior se forma entre el coxis, este ligamento, que si le ponemos lógica, miren que va desde el sacro y miren hasta dónde está llegando, tuberosidades isquiáticas, o sea que es el ligamento sacro tuberoso. Miren estas ramas, se serían las ramas isquiopubianas y por último el borde inferior de la sínfisis del pubis. Entonces todas esas son las estructuras que me forman el estrecho pélvico inferior. Coxis, ligamento sacro tuberoso, ramas isquiopubianas y borde inferior de la sínfisis del pubis. La forma en la que se articulan estos huesos y la forma que me permite o resulta de esos anillos pélvicos me diferencia las pelvis femeninas de las pelvis masculinas. La primera que vemos al lado izquierdo es una pelvis femenina. Vemos que tiene un anillo pélvico superior mucho más amplio, especialmente hacia los lados. Vemos como la parte inferior de la sínfisis del pubis tiene un ángulo mucho más abierto, a diferencia de las pelvis masculinas, que son pelvis donde el estrecho pélvico superior es más estrecho y donde los ángulos en la parte inferior del pubis son mucho más cerrados. Esas son dos de las múltiples diferencias que hay entre las pelvis femeninas y pelvis masculinas. A las pelvis femeninas generalmente las denominamos pelvis ginecoides. Ginecoides si son pelvis aptas para el paso de los bebés por el canal del parto. Bueno, todas estas articulaciones pues ya las mencionamos, vimos las estructuras anatómicas que se ponen en contacto y los ligamentos que las refuerzan. Todas estas articulaciones me van a permitir un movimiento o una serie de movimientos que funcionan en bloque. Entonces por eso los movimientos los describo aquí al final, después de mencionarlas todas. Esos movimientos se conocen como la nutación, que sería lo que me representa esa primera imagen. Nutación.
y la contranutación, que es lo que me representa esta segunda imagen. Contranutación. ¿Qué es la nutación? Analicémoslo acá. Miren el promontorio, estaría por acá adelante. ¿Qué pasaría con el promontorio en la nutación? Se inclina hacia adelante. ¿Qué pasaría con el coxis? Se inclina hacia atrás. Entonces mírenlo nuevamente en esta otra imagen que vemos acá. Miren el promontorio, miren cómo las flechas me señalan que el promontorio se inclina hacia adelante. El coxis estaría yendo hacia atrás. En este movimiento, el hueso ilíaco, la cresta ilíaca, se dirigen hacia la línea media. Y los huesos isquiáticos, el isquion, se aleja de la línea media. Entonces, ese movimiento en el cual el promontorio se inclina hacia adelante, el coxis hacia atrás, los ilíacos hacia el centro y los isquions hacia afuera, ese movimiento lo conocemos como movimiento de nutación. Si lo miran bien en esta imagen y lo analizan bien, ¿qué pasaría con el estrecho pélvico superior en el movimiento de nutación? Se reduciría en tamaño. ¿Y qué pasaría con el estrecho pélvico inferior? Se abriría más. Entonces, este movimiento me disminuye el tamaño del estrecho pélvico superior y me aumenta el tamaño del estrecho pélvico inferior. Ustedes se preguntarán, pero yo para qué estar moviendo la pelvis así, si abriendo, cerrando los estrechos pélvicos. ¿Por qué? Porque para el trabajo de parto, por ejemplo, es necesario llevar esta serie de movimientos y cambios de movimientos en la pelvis para permitir el paso del bebé. Y no nos vayamos hasta las mujeres maternas. Este movimiento también lo realizan los hombres y también lo realizamos nosotros en este momento. Ese movimiento nos permite, por ejemplo, sentarnos, pararnos, caminar. Entonces, mientras una pelvis está haciendo nutación, porque una pierna se está llevando hacia adelante, la otra pelvis estaría haciendo contranutación. Son movimientos que nos permiten, por ejemplo, saltar. Son movimientos de acomodación de la pelvis. ¿Listo? Y ahora analicemos el movimiento de contranutación. Miren que en la contranutación pues pasa todo lo contrario. Entonces todo lo que anotamos en nutación sería todo lo contrario para hacer la contranutación. Miren cómo el promontorio se dirige hacia atrás, el sacro, el coxis, perdón, se dirige hacia adelante, los isquion se acercan hacia la línea media y las ilíacos, el ilion, se aleja de la línea media. Es todo lo contrario que copiamos. Ese movimiento también haría lo contrario con los estrechos pélvicos. Me abriría el estrecho pélvico superior y me cerraría el espacio del estrecho pélvico inferior. Entonces, como lo vemos acá, son movimientos necesarios para la transferencia de cargas entre las dos articulaciones durante la marcha. Para sentarse, para pararse, para el paso del bebé por el canal del parto. O sea que miren que la pelvis y todas esas articulaciones de la cintura pélvica no son articulaciones fijas, sino que son articulaciones móviles. Esa pelvis está en constante movimiento. Bueno, vamos ahora con la última articulación de la cintura pélvica, que es la articulación coxofemoral. Coxo, de hueso coxal, femoral del fémur. Sería esta articulación que vemos acá, entre el fémur y el hueso coxal. Tipo de articulación es una enartrosis. ¿Por qué? Recuerden que tenemos una estructura con una superficie esférica que encaja en una cavidad para esa superficie esférica. Y acuérdense que la enartrosis son de las articulaciones más móviles que tenemos en el cuerpo como tal. Entonces esta de las articulaciones es la articulación más móvil o de las más móviles del miembro inferior. Muy importante, y antes de avanzar quiero que quede este concepto muy claro. La articulación coxofemoral es también conocida como la articulación de la cadera. Ojo con este término cadera.
que vamos a ser médicos, vamos a hablar el mismo idioma y nos vamos a entender. Coloquialmente y en la calle, las personas malentienden el término cadera y piensan que la cadera son las nalgas. O hay quienes piensan que la cadera es la cintura, pero no. ¿Qué es la cadera? Es esto. La cadera es la articulación coxofemoral. De hecho, la cadera involucra todos estos huesos que vemos acá. Involucra la epífisis proximal del fémur e involucra el acetábulo, la cavidad acetabular. Eso que estoy señalado, eso es la cadera. Tenemos una cadera derecha y tenemos acá una cadera izquierda. Entonces la cadera no es que sea la cintura por aquí arriba, no es que sean las nalgas por atrás, no, la cadera en términos médicos es esto, esa articulación. Muy importante porque ustedes van a hablar y van a estar en el hospital y vamos a hablar, ese paciente llegó con una fractura de cadera. Entonces no vamos a ir a tocarle la cintura ni a extensionarle las nalguitas al paciente, no. Paciente con fractura de cadera, ya sabemos que hay que tomar una radiografía de esto. Porque se fracturó o la cabeza del fémur, o el cuello anatómico del fémur, o el trocánter mayor, o el trocánter menor, o el cuello quirúrgico, o el acetábulo. Una fractura de cadera involucra cualquiera de todas esas estructuras que vemos ahí. Y espero que eso quede bastante claro. ¿Qué pasa con la cadera? Ojo con este hueso. ¿Quién sería este? Mírenlo bien. Ojo con esta imagen, que es como para medio confundirlos. Aquí tenemos es el húmero, esto es miembro superior. Y esta es la cavidad glenoidea del miembro superior. Esta es la articulación del hombro, no la cadera. Miren ahora esta imagen. Esta sí es la articulación de la cadera. ¿Y para qué les traigo estas dos imágenes? Básicamente es para reconocer eso que les estoy subrayando. Miren cómo el acetábulo, la cavidad acetabular, esa cavidad cotiloidea, me alcanza a abrazar casi que en su totalidad toda la cabeza del fémur. Diferencia en esta imagen de esta otra, donde la cabeza del húmero y esa cavidad glenoidea no alcanza a cubrir ni un tercio de la totalidad de la cabeza del húmero. Eso era lo que hacía que estas dos articulaciones o esta articulación del hombro fuera una articulación altamente móvil, sí, pero también altamente inestable, por esa gran incongruencia articular. Diferente de esta articulación de la cadera, donde hay una gran congruencia articular, donde ambos huesos se abrazan, se compactan y se unen fijamente, convirtiendo a la articulación de la cadera en una articulación altamente móvil, pero también altamente estable. Es una articulación de gran estabilidad que tenemos en el cuerpo. Es una articulación móvil, ya lo describimos acá, dijimos que era una enartrosis, entonces de entrada ya sabemos que es una articulación móvil. Y al ser una articulación móvil, sabemos que todas las articulaciones móviles les describimos. Cartílago hialino, pues miren acá el cartílago hialino que cubre la cabeza del fémur y el cartílago hialino que cubre la cavidad acetabular. Les describimos dos superficies óseas, listo. Les describimos membrana sinovial, cápsula articular, ligamentos de refuerzo, líquido sinovial. Entonces la articulación tiene todos esos componentes. Vamos a verlos pues como más en detalle. Entonces ahí tenemos el cartílago hialino. ¿Qué otra estructura vamos a ver? Miremos que ese cartílago hialino en la cavidad acetabular no recubre toda la totalidad de la cavidad acetabular, sino que únicamente se encuentra en la periferia. Todo ese borde periférico hace como una semiluna, por eso ese borde periférico recubierto con ese cartílago hialino lo conocemos como el borde semilunar. ¿Qué pasa en el fondo? En el fondo no hay nada. Entonces, para proteger ese fondo del acetábulo,
se ocupa, lo que vemos ahí en amarillito, un tejido adiposo. En el fondo de esa cavidad acetabular hay tejido graso para amortiguar, para que estos dos huesos no estén chocando constantemente y no se predisponga a una artrosis de la articulación. ¿Qué más vamos a tener? Medios estabilizadores. Y esos medios estabilizadores son ligamentos. Primer ligamento, cerrándome toda esa superficie de semiluna, vamos a tener un ligamento, este de acá, que se conoce como el ligamento transverso del acetábulo, que va de un extremo al otro extremo del acetábulo. Y ese ligamento transverso del acetábulo me ayuda a cerrar esa articulación como para hacer ese cierre completo. Ligamento transverso del acetábulo, vuelvo y borro. Y vuelvo y lo pinto acá, es este de acá, ese es el ligamento transverso del acetábulo. De ese ligamento transverso del acetábulo y de la cavidad acetabular como tal, parte otro ligamento corto y de forma redonda. Vamos a ver acá. Ese ligamento se conoce como el ligamento redondo. Y si detallamos bien ese ligamento redondo, en el centro vamos a ver un puntico. Ese puntico es porque por el ligamento redondo ingresa una arteria, esta es la arteria obturatriz, esa arteria obturatriz me va a dar una ramita que se mete por acá por el ligamento redondo y por el ligamento redondo llega hasta la cabeza del fémur. Esa arteria, la arteria del ligamento redondo, me da la vascularización del 5% de la cabeza del fémur. Entonces digamos que este es el 100%, la gran totalidad, pero el 5% más proximal o más adherido hacia ese ligamento me lo vasculariza esa arteria que ingresa por ahí. Entonces ojo con los pacientes que sufran luxaciones de esta articulación, porque si se luxan la articulación pueden comprometerse y lacerarse ese ligamento. Obviamente habría un compromiso vascular también implicado y parte de la cabeza femoral podría entrar en necrosis. Listo. Los dos primeros ligamentos, el ligamento redondo y el ligamento transverso del acetábulo. Bueno, vamos a tener otros ligamentos que son engrosamientos capsulares propios. Entonces miren, aquí ya tenemos la cápsula articular como tal. Ojo, algo muy importante de la cápsula articular es que si la vemos por delante, vamos a ver que la cápsula articular me recubre todo el reborde del acetábulo y toda la cabeza del fémur y todo el cuello anatómico del fémur, hasta llegar a una línea que trazamos entre los dos trocánter, hasta esta línea intertrocantérica. O sea que miren que si vemos la cadera desde adelante, vemos como la cápsula articular cubre todo ese cuello anatómico del fémur. Pero si vemos la cadera desde atrás, miren que acá ya estamos viendo el isquion, o sea que estamos viéndolo desde atrás, vemos como la cápsula articular únicamente alcanza a cubrir los 2/3 mediales del cuello anatómico del fémur. Miren que el tercio externo, todo esto acá, queda descubierto. Listo. Muy importante porque es entonces diferente tener una fractura por aquí atrás a una fractura por delante del cuello anatómico. Si yo tengo una fractura del cuello anatómico a este nivel anterior, hablaríamos de una fractura intracapsular, pues porque está dentro de la cápsula. Pero si yo tengo una fractura por aquí atrás, hablaría de una fractura, por ejemplo, de este nivel. Miren que no alcanza a llegar a la línea o cresta intertrocantérica. Si yo tengo una fractura a este nivel, pues hablaría de una fractura extracapsular. Ese concepto es muy importante que lo tengan y lo recuerden para cuando lleguen a ortopedia y vean todas esas fracturas de la cadera que son bastante complejas. Bueno, ahora sí hablemos de los ligamentos. Esa cápsula articular se engrosa, tiene un engrosamiento y forma esta serie de ligamentos. Aquí vemos uno, aquí vemos otro, por aquí arriba se formaría otro. Son el ligamento este que viene desde el hueso del ilion. Hay un ligamento que viene desde el hueso pubis,
que lo vemos acá adelante, y hay un ligamento por detrás que viene desde el hueso, desde el isquion. Entonces miren que el coxal está formado por el ilion, el pubis y el isquion. Y de cada uno de esos segmentos se desprende un ligamento hacia el fémur. Entonces se conocerá como el ligamento iliofemoral, sería este de acá, que tiene un fascículo superior, de hecho por acá arriba, y un fascículo inferior. Este de acá, vuelvo y borro, este de acá, será el ligamento pubofemoral, viene del pubis hasta el fémur, pubofemoral. Y ahora si lo vemos por detrás, este que viene desde el isquion, más o menos este de acá, sería el ligamento isquiofemoral. Entonces son tres ligamentos grandes estabilizadores: el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Listo. Dijimos que esta luxación es una de las más estables del cuerpo, pero eso no significa que no pueda pues luxarse. Existen las famosas luxaciones de cadera, lo vemos aquí representado en esta imagen, es cuando la cabeza femoral se sale de esa cavidad acetabular. ¿Qué pasa con esas luxaciones de cadera? Pueden existir de dos tipos. Puede haber una luxación hacia adelante, por ejemplo, miren acá como la cabeza femoral se sale hacia adelante, sería la luxación anterior de la cadera, o también esa cabeza femoral se puede salir hacia atrás, entonces habría una luxación anterior de cadera y una luxación posterior de cadera. Lo importante es saberlas reconocer clínicamente, esto lo van a aprender el próximo semestre con mayor detalle. ¿Por qué? Porque la luxación anterior de cadera me produce esta posición característica del miembro inferior. Miren que me abduce, o sea, me separa el miembro inferior de la línea media, me lo rota externamente y hay un acortamiento de la extremidad. Entonces esa posición, vuelvo y repito, en la cual el miembro inferior está en abducción, abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad. Cuando vean, muchachos, esa posición, piensen en una luxación anterior de la cadera. Diferente de esta imagen, miren que la cabeza del fémur se está saliendo hacia atrás. Esa sería la famosa luxación posterior de cadera. Y el paciente me llega en esta posición. Hay una aducción, una aproximación de la extremidad hacia la línea media. Hay una rotación interna. Y hay un acortamiento también de la extremidad. Este signo se conoce como el signo de la bañista sorprendida, signo de la bañista sorprendida, versus este otro signo que se conoce como el signo de la bañista impúdica. Siempre que en estos signos piensen en luxación de cadera. Listo. ¿Qué me falta mencionarles de esta luxación? Bueno, listo. Los ligamentos iliofemoral, acuérdense que el iliofemoral tiene dos fascículos, un fascículo superior aquí arriba y un fascículo inferior. Y adicional el ligamento pubofemoral, este de acá. Miren que cuando yo pinto los tres ligamentos o miro bien en detalle los tres ligamentos, formo una estructura en forma de N, pareciera una N. Esa N se conoce como la N de Welker. Entonces, ojo, ¿qué ligamentos me forman la N de Welker? El fascículo superior e inferior del ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Como una relación anatómica ahí que me faltaba por mencionarles. Bueno, y algo más que también les quiero mencionar, otros dos ligamentos propios de la pelvis, antes de que sigamos con la rodilla. El agujero obturador va a estar recubierto por una membrana, por un ligamento. Esa membrana o esos ligamentos lo vamos a conocer como la membrana obturatriz. Lo vemos en esa imagen y si han puesto detalle, miren que también lo han podido detallar en otras imágenes. Miren, esta sería otra foto de la membrana, otra imagen de la membrana obturatriz cubriendo todo ese agujero obturador. Lo característico de esa membrana es que en la parte superior es incompleta
y en la parte superior me permite el paso de la arteria, vena y nervio obturador. Bueno, nervio obturador y arteria obturatriz, de hecho. Membrana obturatriz. Pero, ojo, miren acá, agujero obturador, ya sabemos que por ahí encima hay una membrana. Y otro ligamento interno como propio de la pelvis, intrínseco de la pelvis, que les quiero mencionar es este que vemos aquí alargado. Ojo con ese ligamento, vuelvo y borro para que veamos bien. Ese ligamento lo vamos a conocer como el ligamento inguinal, y es un ligamento que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y de ahí se dirige hacia la sínfisis del pubis. Ese ligamento, de hecho, es un ligamento bastante complejo, tiene otras proyecciones, otras partes, que entonces que el pilar medial, el pilar lateral, las fibras intercrurales, que el ligamento de Gimbernard, el ligamento lacunar, el ligamento pectíneo. Entonces es un ligamento que tiene múltiples subdivisiones y es bastante complejo. Grande, quiero que por el momento al menos lo reconozcamos, sepamos que es el ligamento inguinal, tanto a la ingle, por eso el nombre ligamento inguinal, se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis. Y sepamos que es un ligamento que se forma, de hecho, por el engrosamiento de la aponeurosis de un músculo, que es un músculo que se conoce como el músculo oblicuo externo. Uno de los músculos que forman la pared abdominal. Entonces, cuando damos abdomen y damos pared abdominal, vamos a hablar bien de este ligamento inguinal. Bueno, dos últimos conceptos importantes para mencionar de esta articulación coxofemoral. Primero, ¿qué movimiento me permite? Entonces, si lo vemos acá y si nos paramos en posición anatómica, con el pie y la rodilla completamente extendida y llevamos el pie hacia la línea media, vamos a hacer una leve rotación interna de la cadera. Si llevamos el pie con la rodilla extendida nuevamente, el pie hacia afuera, eso imprime un movimiento sobre el fémur en leve rotación externa. Podemos abducir la extremidad, separarla de la línea media, ya que me permite un movimiento de abducción, o podemos nuevamente llevarla nuevamente hacia la línea media, o sea que me permite un movimiento de aducción. Si yo llevo la pierna hacia adelante, a ver que acá, no, bueno, miren aquí la cadera, la estamos viendo desde al lado. Si yo la llevo en flexión anterior, sería un movimiento de flexión anterior, y si yo la llevo hacia posterior, tendría un movimiento de flexión posterior. En conjunto, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción, flexión anterior, flexión posterior, todos esos movimientos los podemos resumir en el movimiento de circunducción. O sea, es un movimiento que yo puedo hacer con el miembro inferior, haciendo como un semicírculo, llevando a toda esa circunducción de la extremidad. Bueno, primer concepto, que son sobre los movimientos, y el segundo concepto, también para definir, es sobre la vascularización de la cabeza femoral o de la articulación de la cadera. ¿Qué pasa con esta vascularización? Tenemos una arteria que se conoce como la arteria femoral. ¿Listo? Esa arteria femoral me va a dar unas ramas, de hecho es la arteria femoral profunda, me va a dar unas ramas que se van a llamar como las arterias circunflejas, medial y lateral. Esas arterias circunflejas van a abrazar el cuello anatómico del fémur. Y del cuello anatómico del fémur se van a dirigir hacia toda la cabeza femoral, dándole la vascularización a la cabeza femoral. ¿Por qué les menciono esto y este recorrido de las arterias circunflejas? Ojo, están en el cuello anatómico. Por esto, miren estas radiografías. Bueno, en esta imagen vemos nuevamente las arterias circunflejas y cómo se distribuyen por todo el cuello anatómico. Y ahora sí, miremos esta radiografía. ¿Qué paciente piensan ustedes que tendría peor pronóstico? Este, que tiene una evidente fractura del cuello anatómico del fémur, versus este, que tiene una fractura del cuello quirúrgico del fémur.
Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Lógicamente, este paciente podría tener o sería más grave. Primero que todo, la fractura de este paciente es una fractura intraarticular. Y en segundo lugar, este paciente probablemente presente una lesión, una laceración de las arterias circunflejas. Si se compromete la vascularización de las arterias circunflejas, se comprometería toda la vascularización de la cabeza del fémur. Y toda esa cabeza del fémur podría entrar en necrosis o isquemia. Si se necrosa o se isquemia o sufre isquemia, esa cabeza femoral se va a deformar, se va a artrosar y a eso se le va a llamar o se le va a poner un nombre de necrosis avascular. Entonces, ojo con estas fracturas y con el riesgo de llevar esa cabeza del fémur a una necrosis avascular. Lo vemos acá. Miren qué pasa con una cabeza femoral necrosada. Toda esa superficie lineal que veíamos se pierde y empieza a volverse como corrugada. Todo esto se conoce como artrosis. De la necrosis avascular me puede precipitar una artrosis de la cadera. Y esos pacientes finalmente terminan en esto, en la necesidad de un cambio de cadera. Se les pone una prótesis de cadera, ahí la vemos en una radiografía. Se reemplaza lo que es la cavidad acetabular y se reemplaza todo lo que es la epífisis proximal del fémur. Listo, ahora sí. Vamos con la siguiente articulación, la articulación de la rodilla.